Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridio, una empresa que presta servicios de formación jurídica a nivel mundial sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Somos una empresa que se dedica a aclarar cómo existen los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial para que no sigan existiendo confusiones, dudas sobre cómo aplica el derecho en relación con la inteligencia artificial y así la gente es capaz de cumplir con el derecho a la medida de cada inteligencia artificial vinculada con cada quien en cada situación relacionada con el derecho. Y así existirá la inteligencia artificial buena, la validez jurídica de la inteligencia artificial, la validez jurídica de la tecnología de la inteligencia artificial a la medida de la forma en la cual cada producto exista en cada situación jurídica, en cada situación relacionada con el derecho. Y por esa razón, los derechos y deberes son algo universal, no son algo que exista en un contexto específico, son algo que aplica a nivel general, que no depende de las normas locales de un estado, porque los derechos y deberes son lo mismo, no existen varios derechos y deberes de lo mismo. Existe el derecho, por ejemplo, de libertad, el derecho de igualdad, el derecho a la privacidad o derechos relacionados con la privacidad, derechos relacionados con la justicia, etcétera, que no se repiten o que no se relativizan según cada estado, los normas, según cada estado cree normas al respecto. Otra cosa es que los estados creen normas que desarrollen los principios y deberes y propiamente que especifiquen diferentes cuestiones relacionadas con los derechos y deberes, pero el derecho solo es uno, los derechos y deberes son algo mundial, universal, global, son algo universal y los principios generales del derecho aclaran cómo existen los derechos y deberes. Entonces, cuando se conoce esto, se conoce cómo existe el derecho, cómo existe lo definido en el todo el derecho, es decir, se conoce cómo se cumple con el derecho, cómo se puede cumplir y propiamente cómo se cumple con el derecho a nivel general y específicamente en relación con la inteligencia artificial. Entonces, es un conocimiento de alta importancia, de alto nivel, que se comunica de una manera simple, sencilla, agradable, clara, efectiva y que permite que las personas que sean de cualquier ámbito sean capaces de entender cómo existen los derechos y deberes y cómo se aplican en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré precisamente los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Explicaré propiamente la relación entre los principios jurídicos, los principios generales del derecho, los principios del derecho y la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial, en cuanto a la inteligencia artificial frente a la inteligencia artificial. Y es que no existe algo más universal en el derecho que los principios del derecho. Los principios del derecho son realmente lo que aplica en todo contexto, porque es la base que aclara cómo existen los derechos y deberes y propiamente es lo que aclara cómo existen los derechos y deberes. Y entonces, cuando eso se tiene claro, se puede cumplir con cualquier norma, es decir, con cualquier principio, con cualquier regla, en general con cualquier norma frente a la inteligencia artificial. Entonces es un conocimiento de suma utilidad, de suma importancia y en definitiva que aclara y permite hacer las cosas bien. En este tema aclara y permite hacer la inteligencia artificial bien. Permite que exista la inteligencia artificial buena cuando se aplica este conocimiento. Permite que se conozca cómo existe la validez jurídica, la diligencia jurídica, la eficacia jurídica, la seguridad jurídica y en últimas el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Es un conocimiento que da criterio, que otorga el criterio para conocer cómo existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y supera esas dudas sobre si el derecho es suficiente o no frente a la inteligencia artificial o sobre cómo abordar la complejidad jurídica de la inteligencia artificial y propiamente sobre cómo hacer que exista el bien en relación con la inteligencia artificial, sobre cómo hacer que la inteligencia artificial sea algo bueno, sobre cómo hacer que exista la inteligencia artificial de una forma válida, diligente, responsable, de una forma buena, cumpliendo con el derecho. Y por eso, si existe el dilema de cómo aplica el derecho en relación con la inteligencia artificial, dilema porque existen dos opciones y solo se podría escoger una. Para algunos,
no existe un derecho aplicable a la inteligencia artificial, hay que aplicar un nuevo derecho porque la inteligencia artificial tiene una dinámica única y por ende lo que existe no es suficiente o ya no es aplicable y se debe aplicar algo nuevo. O para otro, el derecho aplica con claridad frente a la inteligencia artificial. Y precisamente pues es un dilema que en últimas es falso, es un falso dilema, porque la única respuesta es que el derecho aplica frente a la inteligencia artificial, porque el derecho aplica en cualquier relación jurídica, es decir, en cualquier ambiente donde apliquen los derechos y deberes, es decir, donde se deban ejercer los derechos y deberes, donde los derechos y deberes deban ser efectivos. Y por esa razón, cuando en un ambiente de estos, cuando en una inteligencia humana creada por la relación jurídica entre dos o más seres humanos, propiamente para ser más claro, cuando en una relación jurídica existe una inteligencia artificial, el derecho aplica, porque el derecho aplica según los hechos. Lo clave es detectar, descifrar cómo existen esos hechos para saber cómo aplica el derecho, es decir, cómo aplican los derechos y deberes, y en definitiva, lo clave, lo contundente, lo necesario, lo definitivo, lo efectivo, lo diligente es lo válido, lo responsable, es aplicar ello para que como tal exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial, es decir, para que como tal se cumpla con el derecho en relación con la inteligencia artificial, para que exista el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por eso se trata de detectar y atender el campo de acción y propiamente los efectos de cada caso relacionado con una inteligencia artificial, es decir, de cada relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial según las variables, según propiamente los elementos y propiamente, en definitiva, según los hechos involucrados en la respectiva relación jurídica que incluye la inteligencia artificial. Y eso se conocerá cómo se cumple con el derecho, es decir, cómo se cumplen con las normas del derecho, cómo se cumple con las normas del derecho frente a la inteligencia artificial, es decir, cómo se cumple con cada una de las características sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes, es decir, sobre cómo se cumple con las condiciones para que existan los derechos y deberes, para que se puedan gozar los derechos y cumplir los deberes frente a la inteligencia artificial, porque las normas son cualquier medio, cualquier forma que aclare cómo existen, cómo se aplican, cómo se ejercen los derechos y deberes. Son cualquier forma que aclara cómo son efectivos, cómo se hacen efectivos los derechos y deberes. Son cualquier forma que aclara cómo existe el bien en definitiva, porque el bien es lo que existe cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque es lo que permite que exista la vida. Entonces, cuando se cumple con el derecho, existe bienestar. Y por eso se trata de descifrar cada una de las partes y el todo de cada relación jurídica que incluya la inteligencia artificial. Cuando esto se hace, a la vez está descifrando a cada una de las partes y al todo de la respectiva inteligencia artificial según la forma en la cual existe en la respectiva relación jurídica. Y cuando este conocimiento se aplica, es decir, cuando una vez se ha descifrado cómo existe ello y se conoce cómo aplican los derechos y deberes, y esto se aplica, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, existe validez jurídica en relación con la inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente. Y por eso lo clave, perdón, es diseñar y aplicar soluciones que permitan cumplir con el derecho a la medida de cada inteligencia artificial en cada relación jurídica. Se trata de autorregularse, regularse de una forma válida jurídicamente. Se trata de la autorregulación válida jurídicamente, es decir, de actuar de una forma en la cual se cumpla con el derecho frente a la inteligencia artificial. Se trata de lograr que de alguna forma exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Se trata de que cada quien de alguna forma cumpla con el derecho frente a la inteligencia artificial con base en la forma en la cual a cada quien le aplique lo definido en el derecho, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes en cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, con base en la forma en la cual existan los hechos de la respectiva relación jurídica, a la medida de la forma en la cual exista cada quien, a la medida de la respectiva inteligencia artificial. Y por eso se debe aterrizar, concretar el derecho a la medida de cada caso. Se deben aterrizar, se deben cumplir propiamente las normas generales y específicas, o sea, las normas que a nivel general definen derechos y deberes y a nivel específico sobre temas o fenómenos específicos definen los derechos y deberes a la medida de dichos fenómenos. Y cuando esto se logra, existe la inteligencia artificial buena, porque existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por eso los principios del derecho son determinantes en relación con la inteligencia artificial, porque es lo que aclara cómo existen los derechos y deberes, y por eso cuando se conocen los principios del derecho, se conoce cómo se cumple con el derecho, cómo se puede cumplir con el derecho frente a la inteligencia artificial.
y por eso se puede cumplir con cualquier norma, es decir, con cualquier principio, con cualquier regla, con cualquier norma en general, en relación con la inteligencia artificial, porque se tiene claro en qué consiste el derecho, qué es lo definido en todo el derecho, se tienen claras las características del derecho, las condiciones definidas en el derecho sobre cómo existen los derechos y deberes y propiamente se conoce la forma en la cual existen los derechos y deberes. Entonces, cuando esto se aplica, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente porque existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica vinculada con ello. Y esto no solo depende del abogado, en general cada quien debe cumplir con el derecho porque no es algo voluntario, es un mandato, es decir, el cumplimiento del derecho es un deber, se debe cumplir con el derecho. Entonces lo clave es que cada quien cumpla con el derecho a la medida de cada relación jurídica vinculada con ello y así exista bienestar. Ahora, desde el punto de vista del cumplimiento del derecho, lo clave es que se descifre la forma en la cual se crea, la forma en la cual funciona, la forma en la cual se presenta, se comunica y la forma en la cual se atienden los efectos de la respectiva inteligencia artificial. Aquí pongo publicidad como un ejemplo. Cuando se trata de una inteligencia artificial que permita gestionar una publicidad, por ejemplo, una publicidad comercial a nivel digital, pero en general se trata de la forma o sea, de detectar y atender la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de los efectos de la inteligencia artificial. Se trata de detectar la naturaleza jurídica de cada modelo de gestión de inteligencia artificial y se trata de detectar entonces cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, frente a la forma en la cual existe la respectiva inteligencia artificial y cuando todo esto se armoniza, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial. Y por eso hay que conocer los axiomas y los teoremas. Los axiomas son precisamente las condiciones sobre cómo existen los derechos y deberes, sobre cómo pueden ser efectivos los derechos y deberes, sobre cómo aplican los derechos y deberes, sobre cómo se aplican los derechos y deberes, sobre cómo existe el ejercicio, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, y los teoremas son cualquier forma que cumpla con esos axiomas, y por eso la autorregulación válida jurídicamente es la forma de comportarse cumpliendo con el derecho, es la forma en la cual se goce de los derechos y cumpla con los deberes, y por eso la autorregulación válida jurídicamente es cualquier forma en la cual se cumpla con el derecho, es decir, es cualquier forma que cumpla con los axiomas del derecho, con los criterios o propiamente con la forma de la existencia de los derechos y deberes, con la forma en la cual existen los derechos y deberes. Y por esa razón, pues hay que detectar entonces cómo los axiomas aplican a la medida de cada inteligencia artificial. Y así, cuando esto se detecta y se aplica, existen entonces los teoremas válidos jurídicamente, es decir, existe el cumplimiento del derecho porque existe una forma de goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Existe el cumplimiento de los derechos y de los deberes frente a la inteligencia artificial. En definitiva, existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial. Por eso lo clave es la autorregulación válida jurídicamente, es decir, cumplir con el derecho a la medida de cada caso relacionado con la inteligencia artificial, es decir, a la medida de los hechos de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial. Y por eso se trata de la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial, es decir, de que cada quien cumpla con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen esas acciones frente a la inteligencia artificial en cada relación jurídica vinculada con ellos, con base en la forma en la cual cada quien aplica, cada quien exista, perdón, en cada relación jurídica donde exista una inteligencia artificial. Y por eso se trata de que cada quien detecte y en general aplique los teoremas necesarios para cumplir con el derecho, para cumplir con lo definido en el derecho, para cumplir con las normas del derecho, es decir, para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Y por eso, cuando se cumple con el derecho, la relación jurídica, es decir, el caso vinculado con una inteligencia artificial, coincide con el derecho, es decir, existe armonía jurídica, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha relación, no solo, perdón, frente a la inteligencia artificial, sino en general, frente a cada una de las partes y el todo de la relación jurídica donde exista una inteligencia artificial, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a cada una de las partes y el todo del todo del hecho de la relación jurídica, incluidas las partes de la forma en la cual exista la relación jurídica frente a la inteligencia artificial en el todo del hecho de la respectiva relación jurídica, es decir, incluidas las partes relacionadas con la forma en la cual exista la inteligencia artificial en dicha relación jurídica. Y por eso los teoremas son la forma de hacer que el caso sea válido, es decir, son las
formas o propiamente son la forma, la autorregulación jurídica propiamente es la forma de cumplir con el derecho en la relación jurídica, incluida la relación jurídica que se vincule con una inteligencia artificial. Y por eso se trata de la creación y verificación de los teoremas de autorregulación jurídica a la medida de cada caso, es decir, de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, y por eso es importante la investigación, para conocer cómo aplica el derecho y lograr crear y, en definitiva, aplicar teoremas que cumplan con ello, es decir, para que exista una autorregulación válida jurídicamente, para que se conozca y se logre cumplir con el derecho, para que se conozca cómo se cumple con el derecho y se logre cumplir con el derecho a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial. Y por eso todo se hace a la medida de cada caso. Es decir, se trata de una metodología que permite establecer y delimitar, propiamente que permite definir la forma de cumplir con el derecho a la medida del todo del hecho de cada caso, a la medida de cada caso. Y por eso la metodología en general, la metodología válida jurídicamente, la metodología diligente, es decir, cualquier forma que cumpla con el derecho, permite crear, verificar y aplicar la autorregulación válida jurídicamente a la medida del caso. Y por ende se puede esto demostrar en relación con el caso que cumple con el derecho, porque se puede demostrar, es decir, existen pruebas sobre la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial y en general en relación con la forma en la cual existan los hechos de la respectiva relación jurídica que involucren inteligencia artificial. Y por eso la metodología fundamenta los teoremas de autorregulación jurídica que hacen que el caso sea válido y no se lo fundamentan. Verifica y logra la teoría válida, la metodología válida, ello. Gracias.